Saludos, buenas noches, noche del martes 10 de octubre de 2017. Martes 10 de octubre de 2017. Hay que preguntar por cómo está Catalina. ¿Catalina está embarazada? Catalina puede estar embarazada o no embarazada. Lo que jamás puede estar es un poco embarazada. Y esto no es ni retórica ni embarazo en diferido. Esto es lo que entienden hasta el último de los 47 millones de españoles que en España son. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy y lo hacemos hablando con el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, Luis Avilés. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues antes de comenzar la entrevista, permítame que le felicite y le dé todo nuestro apoyo por la labor que están realizando sus compañeros y compañeras en la zona de Cataluña durante estos días, bueno, difíciles para lo que es ustedes y para lo que es el conjunto de España. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo valora el trabajo que están realizando allí sus compañeros? Bueno, la verdad es que el personal que está destacado en Cataluña y los destinados ahí en Cataluña están haciendo pues, su labor, la labor que tiene encomendada el cuerpo como fuerza de seguridad. Y bueno, en principio su función es pues garantizar efectivamente que se cumple la norma, la ley, la legislación. Entonces, en ese sentido están haciendo su trabajo, unas condiciones un poco más difíciles y, como todos sabemos, más complicadas, pero bueno, están haciendo, saben a lo que van y bueno, están cumpliendo con su deber. ¿Mucha presencia de efectivos desde Asturias en la zona? Bueno, la verdad es que ha habido que reforzar, lógicamente, como todos conocemos, el potencial de servicio ahí en Cataluña por las circunstancias que sabemos y efectivamente hay pues, un porcentaje de personal de Asturias que se ha trasladado allí. Claro. El apoyo de la gente. ¿Esperaban tanto apoyo de la gente con concentraciones ciudadanas, el grito de no estáis solos? ¿Les ha sorprendido que en Cataluña muchísimos catalanes y en el resto de España prácticamente la totalidad de la población, bueno, pues yo incluso había agentes de la Policía Nacional, guardias civiles que incluso me decían, es que vamos por la calle y la gente nos para, nos da la mano y nos felicita por lo que estamos haciendo? Pues siendo honesto, la verdad es que ha sido una grata sorpresa, porque nosotros no hacemos más que cumplir con nuestra obligación y para eso estamos, ¿no? Pero siempre es de agradecer que, dadas las circunstancias, pues el ciudadano, en general, ciudadanos, instituciones, hayan mostrado ese afecto y ese apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso también a la Guardia Civil, lógicamente. Yo creo que pone de manifiesto que el ciudadano valora la labor que hacemos, no solo nosotros, porque aquí habría que hablar de todas las administraciones, la de justicia desarrolla una labor importantísima también en este tema. Entonces, yo creo que por sacar algo positivo de todo lo que está pasando, pues podríamos decir que el ciudadano se ha identificado un poco con nosotros, porque al fin y al cabo estamos a su servicio, y bueno, pues ha querido manifestar de forma espontánea ese afecto, ese cariño, ese apoyo. Entonces no queda más que agradecérselo de una forma importante, porque lógicamente contribuye a la satisfacción y a la tranquilidad también de nuestros agentes. Por otra parte, la situación vivida hace que no celebren este año, como otros años, la festividad del Pilar. Así es. Nosotros, lógicamente, el 12 de octubre, que es la patrona de la Guardia Civil, también es el Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, patrona nuestra, lógicamente, pues tradicionalmente venimos celebrando una serie de actos que culminan con un vino con las familias, los amigos, festivo. Entonces, este año se ha decidido no celebrar ese vino, esa parte, digamos, más festiva. Por supuesto, todos los demás actos quedan vigentes, se van a hacer, lógicamente, pero bueno, no había digamos, un ánimo para desarrollar ese vino español, y bueno, y se decidió un poco, lógicamente, en solidaridad también con nuestros compañeros que están allí desplazados, pues no celebrarlo. Ya habrá tiempo para celebraciones, ahora hay cosas más importantes quizá, ¿no? Claro. La moral entre los guardias me decía que es alta, y las familias que se quedan aquí, bueno, de los guardias destacados allí. Bueno, ¿cómo se lleva ese día a día
Sí, bueno, la familia es el pilar fundamental, en la sociedad y hablando de instituciones también en lo que es el cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Entonces yo tengo que decir en este punto que el comportamiento de las familias ha sido admirable. Ha sido admirable porque ha sido total apoyo a sus familiares. En este caso la mayoría son esposas, pero hay que hablar de madres, padres, abuelos, hijos. Que han estado apoyando a su familiar desplazado allí, y sin duda ellos están con moral, ellos están bien, están con mucha moral, saben a lo que van, pero ese apoyo familiar es fundamental, y en este caso ha destacado por ser un apoyo fuerte, sin fisuras, lo cual pues, lógicamente contribuye a que el personal que esté allí pues se siente ese apoyo familiar más cercano y bueno, pues le haga pasar un poco mejor aquel servicio que le toca un poco aciago estos días ahí, ¿no? Claro. Bueno, el cuerpo, me imagino, la Guardia Civil ha evolucionado a lo largo de los años, al igual que la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué diferencias principales podemos encontrar desde que, por ejemplo, usted ingresó en el cuerpo hasta nuestros días, incluso yendo más atrás, cuando hablas con personas mayores, con abuelos y tal, que tienen la imagen del Guardia Civil con el tradicional tricornio, el mosquete, el capote, bueno, en pareja por la carretera, llueva, nieve o haga sol, bigote, te dicen muchos, bueno, el Guardia Civil es de esos de antes de bigote? Pues sí, la verdad es que yo no creo que sea una cosa exclusiva de la Guardia Civil. Todas las instituciones han ido evolucionando porque la sociedad va evolucionando y exige que efectivamente las instituciones que forman parte de la sociedad pues vayan en esa línea, ¿no? La Guardia Civil no podía ser menos y efectivamente de aquella imagen de un Guardia Civil sin prácticamente medios o con muy pocos medios, a la intemperie, pues con unos horarios de servicio, digamos, sin estar prefijados, se sabía cuándo se salía, no sabías cuándo tenías que volver, pues todo eso ha evolucionado. En la Guardia Civil quizás se ha notado mucho porque efectivamente pasar de esa situación a la actual, donde hay medios, donde hay otra serie de cuestiones, beneficios también sociales, lógicamente, laborales, de los guardias civiles, pues ha hecho que, bueno, pues que la institución se ponga un poco en línea con lo que se acontece en el resto de instituciones que forman parte de nuestro país, ¿no?, de España. Lo que sí quiero puntualizar en este punto es que ha evolucionado la Guardia Civil, pero lo importante es que su espíritu, su esencia, sigue vigente. Yo creo que eso es importante, porque no por viejo tenemos que desechar cosas, ¿no? Cosas que funcionan, cosas que son buenas para la sociedad y que contribuyen al beneficio de todos, ¿no? Entonces ese espíritu, ese tricornio sigue estando, no se ve tanto, pero sigue estando, y ese espíritu de servicio, vocación de servicio, cuerpo benemérito, de auxilio, de ayuda al ciudadano, sigue vigente y debe seguir vigente bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, el principal cambio yo creo que también va en esa línea, ¿no? También la percepción que tiene la sociedad con respecto al cuerpo, ¿no? Antes citaba el apoyo, el afecto que ha mostrado en estos momentos los ciudadanos a la Guardia Civil y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, y yo creo que eso también es digamos, una cuestión que nos refleja que pues, se ve a la Guardia Civil como lo que es, ¿no? Un cuerpo que está para el servicio al ciudadano, para proteger al ciudadano y para propiciar ese bienestar, esa paz y esa convivencia que es necesaria en toda la sociedad. Claro. Bueno, ustedes van a comenzar una colaboración con nosotros, de la cual estamos, bueno, pues tremendamente satisfechos. Cada 15 días, pues distintos cuerpos, especialidades que tienen ustedes en las comandancias de Asturias, pues pasarán por aquí y nos contarán un poquito, bueno, a lo que se dedican, qué es lo que hacen, bueno, cómo sirven al ciudadano, cada uno es de su ámbito. Bueno, la Guardia Civil ha evolucionado, se ha especializado, nos decía usted ahora. ¿Qué especialidades podremos ver a lo largo de esta temporada? Muy bien, bueno, pues iremos viendo las distintas especialidades que, digamos, que cuentan las unidades tipo comandancia, que son unidades provinciales, y que, bueno, pues básicamente tratan de atender a las necesidades primarias de seguridad, lógicamente, que se pueden plantear en un área geográfica tipo provincia. Sí. En este caso, pues tenemos unidades, dadas las características de Asturias, tenemos unidades de montaña, podemos contar con unidades también de servicio aéreo, de helicópteros, unidades de protección a la naturaleza, SEPRONA conocido, podemos hablar de interdicción de armas, que ya hicimos alguna cuestión con este tipo de cuestiones, unidades de investigación, también es interesante, toda la labor de investigación, sobre todo la labor criminalística, yo creo que puede ser interesante para que el ciudadano sepa un poco cómo trabajamos, unidades de seguridad ciudadana propiamente
propiamente dichas, el comandante de puesto tradicional de toda la vida, que sigue existiendo, pues también yo creo que tiene su espacio para que digamos, el ciudadano sepa un poco la actividad que desarrollan. Y bueno, y básicamente podemos contar con alguna también de tipo de rescate de actividades subacuáticas, en definitiva, incluso servicio marítimo, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos intentando, nosotros encantados de colaborar con ustedes y darnos a conocer un poco más a la sociedad, entonces también muy agradecido por ello, pues iremos intentando pues traer a todas las que tenemos aquí, para que, bueno, pues puedan mostrar un poco el día a día y su trabajo diario, ¿no? Citaba usted ahora la figura del comandante de puesto, y es que hay muchos pueblos relativamente pequeños, luego, claro, con el éxodo de las ciudades, pues cada vez hay menos población quizás, pero que se sienten muy seguros de tener un cuartel, o lo que muchos pueblos llaman el cuartelillo, con unos agentes allí. Dicen, no, mientras que esté aquí la Guardia Civil estamos seguros. Bueno, sin duda el que haya un puesto en una población rural, porque nosotros tradicionalmente trabajamos también en las determinadas competencias exclusivas que tiene la Guardia Civil, trabajamos en todo ámbito, ¿no? En ciudades y en pueblos y tal. Pero la imagen tradicional y el servicio cotidiano se presta en el área rural. En el área rural en Asturias y en el resto de España pues se lleva sufriendo unos años de continua despoblación, ¿no? Pero bueno, siguen viviendo familias allí, sigue habiendo propiedades, sigue habiendo patrimonio, sigue habiendo naturaleza y cuestiones que necesitan esa seguridad. Entonces, sí que es cierto que el hecho que haya un cuartel y que haya personas allí, en este caso guardias civiles, pues contribuye mucho a la sensación de seguridad. Es el concepto subjetivo de seguridad, la sensación, pero yo creo que también a la seguridad real, porque efectivamente ante cualquier evento, cualquier incidente, pues la reacción es inmediata. Claro. A diferencia de a lo mejor pues otras localidades que bueno, que la reacción va a llegar también, procuraremos pues hacerlo lo antes posible, pero no es el mismo caso que en el que el cuartel se ubica dentro de la población, evidentemente. Entonces esa sensación de seguridad, yo creo que lo que comenta también me ha llegado a mí a través de autoridades locales y de personas allí, pues bueno, pues sí que valoran que haya un cuartel en ese sentido. Claro. Dígame una cosa, cuando finalice algún día todo este asunto de Cataluña, yo creo que nos vamos a quedar con una imagen por ahora, que es la de un padre con su niño aquí y un agente, un guardia de ustedes ayudándole a bajar al niño y diciéndole, oiga, baja el chiquillo, ¿qué hace? Quiero decir, ¿cómo entrenan ustedes que en medio de una intervención donde se trataba de ir a coger unas urnas, con la gente abucheando, bueno, con escenarios incluso de rifirrafe, tener esa serenidad para dirigirse a un padre que, a mi modo de ver, y hablo a modo particular, inconscientemente lleva a su niño de 2, 3 años aquí en medio de un tumulto como ese? ¿Cómo se guarda la serenidad para decir, oiga, haga el favor, baje el chiquillo, yo le ayudo a bajarlo? ¿Eso cómo se entrena? ¿O ya lo lleva uno innato con él? Bueno, las capacidades y actitudes innatas de las personas son eso, innatas, ¿no? Pero sí que es cierto que estas unidades que se tienen que enfrentar a situaciones de bastante tensión, pues sí que entrenan digamos, la manera de conservar la calma. Una unidad que tiene en su mano utilizar la fuerza contra el ciudadano, pues tiene que ser una unidad muy equilibrada. Tiene que ser una unidad con unos componentes que no pueden ser cualquiera y que tienen que saber conservar la calma. Porque al final, lógicamente, el hecho de que la fuerza pública pierda, digamos, esa serenidad, pues puede llevar a una actuación desproporcionada, y eso no lo podemos permitir, no tenemos que evitarlo. Entonces sí que es cierto que hay que tener, digamos, no solamente una fuerza física, una forma física, este tipo de unidades, pues lógicamente tiene esta forma, sino lo que es más importante, bajo mi punto de vista, es tener esa fuerza mental, ese equilibrio psicológico para poder soportar pues esas situaciones y poder reaccionar. En este caso la reacción fue lo más lógico del mundo. Sí que es cierto que el ambiente no era un ambiente relajado como el que podemos tener usted y yo ahora, ¿no? Entonces, lógicamente, eso, aparte de las cualidades de este agente, que sin duda las tiene innatas, pues el entrenamiento hace que se acostumbren un poco a, digamos, ver como más normales estas situaciones que para una persona de a pie, pues no lo son tanto, ¿no? Ya no digo nada del que salió en balcón a cantar una saeta cuando había una cacerolada debajo que no podía dormir. Eso ya es tener ya más aún de autocontrol, vamos. Sí,
Bueno, eso yo lo incluiría en esas capacidades que hemos dicho innatas, ¿no? De un guardia civil o policía, no recuerdo si era policía o guardia civil, en cualquier caso un miembro de la Fuerza de Grupo de Seguridad, creo que de una zona del sur, y bueno, ya sabemos que, sin entrar en tópicos, pero que bueno, que esa gracia del sur pues es una manera también de reaccionar y de liberar tensiones de una forma pacífica y hasta incluso graciosa, no para todos, pero que la encuentro graciosa, sí. Pues Luis Avilés, teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por bueno, pues cada 15 días a partir de ahora, bueno, pues que sus profesionales, hombres y mujeres de la Comandancia, vengan y nos cuenten en qué trabajan, cómo se desarrolla su trabajo, cómo resuelven los distintos casos y cómo es el servicio que prestan al ciudadano. Y permítame que de nuevo le felicite por la labor que están realizando sus compañeros y ustedes en toda España. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. No hacemos más que nuestro trabajo, somos guardias civiles, ni somos mejores que antes, ni somos mejores que en el futuro. Hacemos nuestro trabajo y estamos orgullosos de ser guardias civiles. Pues continúen, por favor, en esa línea. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad. En un momento volvemos, cambiamos de asunto y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues como les decíamos, cambiamos completamente de asunto. Vamos a hablar a continuación de formación para el empleo. Vamos a hablar con el director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antes conocida como Forcen, luego conocida como Tripartito y ahora... Tripartito es otra cosa. Y ahora como Fundación Estatal. Él es Alfonso Luengo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha estado hoy en Asturias participando en unas jornadas. Bueno, ¿cómo se han desarrollado las mismas? Bueno, hemos estado en Asturias porque además estamos presentes en Asturias. Tenemos una sede aquí en Oviedo, territorial, de las pocas que quedan de la Fundación Estatal. Sí. Y además el Principado pertenece a la Fundación. Por lo tanto, estamos, de alguna manera, podemos decir que estamos en nuestra casa. Y además, como mi propio apellido indica, también soy un poco de aquí. Yo me llamo Álvarez Santullano de Segundo. La jornada ha sido, en mi opinión, un éxito, porque la intención era muy simple. Y cuando las intenciones se cumplen y los objetivos se cumplen, hay que decir que has tenido éxito. Nosotros creemos que además la administración local es especialmente eficiente en la penetración en el tejido productivo. Siendo el Principado uno de los territorios donde más éxito tiene la formación, luego comentaremos algún dato si le parece, bueno, creemos que todavía estamos a una gran distancia de la situación óptima y creemos que las administraciones más próximas al ciudadano, como es el caso de la administración local, tiene mucho que decir. La intención del Concejo de Carreño era precisamente que tuviéramos un contacto con la realidad productiva del territorio y en ese sentido yo me encuentro muy satisfecho. Además hemos debatido en diversos tonos de intensidad además, porque ha habido mucha sana crítica también al sistema, que necesitamos, como yo siempre digo, para cambiar. Si no me criticas, no mejoro. Claro. Y en ese sentido ha habido de todo, pero siempre con la satisfacción y con la intención de hacer llegar al empresariado y al trabajador asturiano que la formación es clave para su desarrollo personal y profesional y en el caso de las empresas para mantener un cierto nivel de competitividad en esta sociedad y en esta economía tan compleja y tan cambiante. Claro. Bueno, ¿cómo actúa la Fundación sobre la formación y el empleo? La Fundación es, debo decir en principio, que es una entidad privada que pertenece al sector público, es una fundación como todas las fundaciones, con la singularidad de ser una fundación que pertenece al sector público estatal. La Fundación actúa en diversos registros. El que más interesa probablemente aquí ahora, en este momento, según su pregunta, es el de la gestión de las llamadas iniciativas de formación. Las iniciativas son realmente procedimientos de financiación. El objetivo es que ese dinero que los empresarios y los trabajadores pagan mensualmente a la Seguridad Social, que es la cuota de formación profesional, revierta en la formación de los trabajadores y en la competitividad de las empresas. Y para eso se establecen dos tipos de procedimientos de financiación. Uno es las subvenciones, las convocatorias estatales de subvención. El Principado también hace, con esos mismos fondos y aportación propia, también hace convocatorias muy exitosas, por cierto, de formación, de convocatorias de subvenciones. Como digo, nosotros gestionamos esas subvenciones que materialmente son gestionadas por la Fundación, pero jurídicamente son concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Y también tramitamos las llamadas bonificaciones, la que hoy la ley llama formación programada por las empresas, antes llamada formación de demanda. Nosotros intermediamos entre la empresa y la Tesorería General de la Seguridad Social a efecto de que el empresario
que facilita y financia formación de sus trabajadores, pueda ver compensada en su cotización de la Seguridad Social el gasto efectivo que ha realizado en la formación de esos trabajadores. El objetivo, como decía, es que la formación no tenga coste para el trabajador y el menor coste posible para la empresa. El sistema es solidario, de modo que las grandes empresas aportan más al sistema de lo que luego pueden retornar, pero de esa manera conseguimos que las pequeñas empresas, que son el 90% del tejido productivo de este país y en especial también del Principado, bueno, conseguimos, como digo, que esas pequeñas empresas puedan financiar una mayor cantidad de la que ellos financiarían si no tuvieran ese recurso. Lo paradójico es que no muchas empresas acceden a esta financiación, a este procedimiento de financiación, solamente 1 de cada 3 a nivel estatal. Debo decir que el Principado es el primer territorio del Estado en cuanto al aprovechamiento de ese crédito. Y aún así, siendo el primero, solo 1 de cada 3 empresarios asturianos financian la formación que dan a sus trabajadores a través del sistema de formación bonificada. Bueno, entendemos que las dificultades son de muy diversa índole, algunas tienen que ver con el tejido productivo, otras tienen que ver con el propio sistema, otras son responsabilidad de los poderes públicos que tenemos la obligación jurídica y política de difundir las excelencias de la formación y la necesidad de la formación, pero creo que los datos apuntan a que estamos mejorando bastante también en esa materia. Empezamos en el año 2004 con esa iniciativa, muy pocas empresas la conocían y se financiaban, y hemos avanzado bastante. No ha habido un solo retroceso, un solo año en el que haya habido un retroceso en el número de empresas en Asturias que dan formación a sus trabajadores. ¿Y cómo acceder a la misma? ¿Cómo pueden estas empresas acceder al crédito? Por ejemplo, un empresario de pequeña y mediana empresa que nos esté viendo y dice, oye, vamos a ver, yo quiero acceder. Empezaré por el final. El resultado final de ese trámite o de ese procedimiento es que el empresario puede descontar de sus cotizaciones el gasto efectivo que ha realizado en relación con la formación de sus propios trabajadores. Bueno, el inicio de todo esto está en la detección de una necesidad formativa, que se puede hacer de muchas formas y en muchos niveles, la inscripción en el sistema, es decir, el empresario tiene que darse de alta como empresa, digamos, dispuesta a utilizar ese crédito, por no utilizar la terminología técnica. Esto se hace de forma telemática, todo el sistema funciona telemáticamente y en modo automático, es decir, es el propio empresario el que va comunicando el inicio de las acciones formativas de sus trabajadores y el que posteriormente realiza ese descuento en la cotización que automáticamente el sistema, si nosotros lo validamos, porque entendemos que se han cumplido los requisitos formales de la tramitación, efectivamente la Seguridad Social en algún caso incluso revertirá económicamente esa cuantía cuando supera la propia cotización. Es decir, para el empresario realmente no supone la necesidad de establecer una estructura, digamos, sistemática de gestión para esto, puesto que es un trámite al que simplemente hay que acostumbrarse. Sí. Es verdad que la mayoría de las empresas, sobre todo las de pequeño y mediano tamaño, delegan esta función de gestión de la formación bonificada en terceras empresas. Con la ley en vigor, actualmente, además, la formación debe impartirse necesariamente por empresas inscritas, lo cual da una mayor seguridad. Pero yo creo que, en principio, aunque a muchos empresarios les puede parecer complicado, no es más complicado que realizar trámites ante el Ayuntamiento de Oviedo o ante el Principado o ante la Dirección General de Tráfico. Es verdad que lo que sí probablemente sea más complicado sea mantener, digamos, la inercia administrativa de tener que estar comunicando inicios y finales de acciones formativas concretas con trabajadores, NIF, etcétera. Las grandes empresas lo tienen organizado en sus departamentos de recursos humanos, hay personas directamente, hoy hemos estado con alguna gran empresa asturiana hablando con los técnicos que se dedican específicamente a esa función. Comprendemos que obviamente las empresas pequeñas, el 90% de las empresas de este país, no está en condiciones de garantizar esa estructura mínima, pero el sistema permite que esa gestión se haga por terceros y se haga en condiciones de seguridad jurídica, naturalmente, para todos. Lógico. ¿Y con qué criterios se establecen las necesidades formativas? Bueno, el sistema, en principio, demuestra una enorme confianza en la capacidad de las propias empresas para determinar sus necesidades formativas. De hecho, hay un artículo de la Ley 30/2015, que es la que regula con carácter general el sistema de formación para el empleo, que no olvidemos que es un sistema de formación profesional posterior a la formación reglada, que todos conocemos como FP. Bueno, pues la ley, entiendo que por lo que dice, confía enormemente en la capacidad del empresario, porque la iniciativa llamada de formación programada por las empresas es, digamos, la protagonista del sistema. El sistema de subvenciones, esto se puede explicar al contrario. Es decir, lo que dice la ley es que la oferta formativa de las administraciones públicas, es decir, el Principado en este caso, o el Estado, digamos, suple las necesidades formativas no cubiertas por las empresas. Es decir, en sentido contrario,
la ley determina que quien define las necesidades formativas es la propia empresa, que es la que mejor conoce el tejido productivo en el que se mueve, el sector en el que se mueve, el momento concreto de la historia y de la elaboración en la que está y las necesidades que le vienen. Para todo lo demás, es decir, para la oferta, hay varias formas de abordar este asunto, que es un asunto para mí clave. Es decir, no podemos estar financiando cualquier cosa, hay que financiar lo necesario, pero sobre todo hay que financiar lo que será necesario, probablemente con más intensidad y con más interés que lo que es necesario hoy. Bueno, existe un sistema de negociación colectiva en torno a este asunto que se concreta en el trabajo de las llamadas estructuras paritarias sectoriales. Las estructuras paritarias sectoriales son la reunión de los empresarios y los trabajadores de un sector concreto para hablar de formación. Y entre las cosas que hacen estas estructuras paritarias sectoriales es establecer los llamados planes de referencia sectorial, que es donde se determinan las necesidades formativas de ese sector. Imaginemos la construcción, el metal, bueno, ¿qué se necesita en el metal? Nadie mejor que los empresarios y los trabajadores conocerán las necesidades de ese sector. Luego esto se escala en varios niveles y se pone en relación con el análisis de las necesidades transversales, es decir, las que son comunes a todos los sectores de la economía. Estas necesidades se determinan por análisis cuantitativos y cualitativos que hace el Servicio Público de Empleo Estatal, con el apoyo del observatorio que ellos tienen en su propia organización y el apoyo estadístico y de trabajo de campo que hacemos en la propia Fundación Estatal, y cualquier otro medio susceptible de ponerse en la misma línea de intentar anticiparnos a las necesidades formativas con carácter general. En resumen, en el espacio micro de las empresas, son las propias empresas las que tienen esa tarea. De hecho, para poder acceder a la formación bonificada, no lo dije antes porque estaba intentando simplificar el trámite, algo que debe demostrar el empresario es que las necesidades que pretende cubrir son reales, es decir, que la formación que le está dando a sus trabajadores, o facilitando o financiando, debe responder a una necesidad real de esa empresa. Si no, nunca se validaría esa... Por lo tanto, en el nivel micro, que es donde parte todo, es el propio empresario el que determina esa necesidad. Y en el nivel macro, cuando ya hay que acudir, digamos, al rescate del sistema, en tanto que determinadas necesidades no son cubiertas, pues entonces ahí hay un trabajo de planificación, un trabajo de campo, que se hace sobre la base de la negociación colectiva. Por otra parte, en Asturias hace ya bastantes años, cuando se vivía prácticamente de la empresa pública, bueno, pues había empresas que tenían escuelas de aprendices. En Sidesa fue un caso, la fábrica de armas de Trubia otro, la fábrica de armas de Oviedo otro. Aquello se acabó. ¿Era un buen sistema? ¿Era un mal sistema? Es un sistema que se correspondía con su tiempo y que se correspondía con la dimensión de estas empresas. Es decir, se habla ahora mucho, por ejemplo, de la formación dual, que es algo parecido a aquello que comentaba. La formación dual tiene sentido en grandes empresas industriales en las que hay una capacidad para dar sentido, valga la redundancia, al significado último de la formación dual, que es crear talento y retenerlo dentro de la empresa. Esto solamente se lo pueden permitir las grandes empresas porque pueden financiar esas escuelas de aprendices e incluso pueden pagar un sueldo al aprendiz, cosa que en un taller, en una peluquería, en un restaurante es muy difícil. Por lo tanto, aquel fue un sistema que, además, yo creo que de alguna manera, con este revival que estamos viviendo de la formación dual, se está recuperando de alguna manera, en una formación o en una versión más actualizada, naturalmente, pero creo que es un sistema que funcionaba bien, porque, además, es un sistema propio de empresarios que tienen conciencia clara de que la calidad del producto tiene relación directa con la cualificación del trabajador. Es decir, no hay un producto de calidad si no hay un trabajador bien formado. Esta televisión no sería de la calidad que es si las personas que trabajan aquí no supieran manejar los equipos o no supieran hacer una entrevista. Y eso hay que actualizarlo permanentemente porque la economía cambia. Por tanto, el aprendiz tiene la ventaja, o el sistema de aprendizaje tiene la ventaja de que incorpora ya desde el primer momento al alumno trabajador al estado actual de la técnica. Es decir, en el sistema de formación reglada, el alumno, aparte de las prácticas que puede obtener en el sistema, se forma en un entorno académico, en un entorno abstracto. En el sistema de aprendizaje, que es, por cierto, el origen de las universidades, el sistema de licencias y de aprendizaje de los gremios, el trabajador alumno o el alumno trabajador se está actualizando porque está manejando el producto en su última versión. Y esa es la gran potencia que tiene la formación dual, en su caso la formación de aprendizaje de aquellos tiempos. Pero, como digo, es una formación que tiene sentido en determinadas dimensiones empresariales donde se pueden financiar esas actuaciones. Pedir esos esfuerzos y pedir esa capacidad de organización a un empresario medio o pequeño de este país es esperar demasiado, entiendo. A ese empresario hay que ayudarle, y hay que ayudarle a pensar en esos términos y a tomar conciencia de la importancia de la formación. Pero lo otro ya es si me permite la expresión, otro nivel. Claro, claro. Bueno, ¿y qué es lo que más demandan las empresas en Asturias? No hay gran diferencia entre la demanda de formación, de iniciativas de formación y de acciones formativas en Asturias al resto del territorio. Digamos que a mí me gusta decir que Asturias
al menos en lo que concierne a mi trabajo y a mi desempeño, es el territorio o es la región que más se parece a España. Y por tanto no vamos a encontrar grandes sorpresas. Como he dicho, el Principado es el territorio en el que más empresas forman a sus trabajadores, sobre las que, esto es una tasa de cobertura que medimos en función de las empresas que podrían dar formación, el número de empresas que la dan. Bueno, el número uno es Asturias y además lleva siéndolo un tiempo. El número de participantes, es decir, trabajadores que reciben formación sobre el total de los que podrían acceder a este sistema, es decir, trabajadores por cuenta ajena, del sector privado de la economía, etcétera, está en una quinta posición que es muy notable. Y además se produce un caso curioso, y es que en Asturias, en las dos posiciones posibles, que es la de empresas y la de participantes, está en una posición alta, y esto es exclusivo de Asturias. Es muy raro que una comunidad autónoma, un territorio, esté bien en las dos posiciones. Asturias, por la razón que sea, yo creo que aquí hay una cultura y una tradición muy proclive a la formación, probablemente por esa tradición del aprendizaje y de las grandes empresas. Bueno, probablemente eso se ha, digamos, de alguna forma, si me permitís la expresión y la actualizo, bueno, ha orvallado, y eso ha penetrado en el territorio y en el tejido empresarial. Sobre las acciones formativas concretas, bueno, las más demandadas por las empresas, no es una sorpresa, son aquellas que tienen más que ver con lo gerencial, o sea, o con lo transversal. Estamos pensando en prevención de riesgos laborales, idiomas, ofimática. Claro, son acciones formativas de propósito horizontal, son aquello que te ayuda a aprender y a estar en el mercado, porque si no lo haces, que te queda fuera. O sea, son lo que yo llamaría una formación de urgencia, una formación necesaria. No hay especial mención a nada que se haga en Asturias que no se haga en otros sitios. Las posiciones relativas son muy similares en todo el territorio. Claro. Y para finalizar, salimos de la crisis del empleo, quiero decir, nos vamos recuperando ya sea a base de empleo, a base de formación. Bueno, cuando se mostró lo más virulento de la crisis, se destruyeron muchísimos empleos, muchísimos de ellos de mano de obra, se decía, poco cualificada. Bueno, ¿vamos cualificando esa mano de obra? ¿Se forma para afrontar el empleo? Bueno, digamos que tenemos días. Porque, bueno, para empezar, yo siempre digo, y creo que no miento, que la formación no crea empleo. La formación crea empleabilidad, es decir, hace que seamos más empleables. En realidad la formación tiene una relación instrumental en relación con el empleo. El empleo lo crea la economía. Pero se producen paradojas. En una sociedad y en una economía como la nuestra, en la que nos hemos acercado a los 5 millones de parados en algún momento, pues anualmente había unos 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, porque no se encontraba personas cualificadas. Bien es cierto que era un fenómeno muy propio del sector industrial y de las tecnologías. Esto era muy paradójico. ¿Cómo es posible que habiendo 4 millones o 3 millones o 5 en cada momento hubiera puestos sin cubrir? Bueno, ahí es donde sí puede incidir la formación para el empleo. La formación para el empleo, digamos, ocupacional. Nosotros nos dedicamos a la formación continua, es decir, de gente que ya tiene trabajo. Bueno, nosotros sí notamos que hay una recuperación del empleo, entre otras cosas porque la recaudación, y esto es un dato quizá muy prosaico, pero para nosotros es útil, la recaudación ha aumentado. Si ha aumentado la recaudación de la cuota de formación profesional es porque hay más gente trabajando y hay más gente cotizando, y eso ya es un buen indicativo. Ahora el reto consiste en aprovechar ese empujón de la economía y hacer que esos trabajadores se mantengan en el puesto de trabajo. Yo tengo de todas formas una confianza enorme en la capacidad adaptativa de las personas. Creo que sin esa capacidad de adaptación la formación es inútil. Si no, nos entendería, por ejemplo, que sectores que a un nivel muy desagregado de 5 o 4 dígitos CENAE han estado creando empleo en los peores momentos de la crisis, hayan conseguido situar a trabajadores cualificados sin haber previsto que esos subsectores estaban creciendo. Bueno, eso quiere decir, y por experiencias personales yo lo puedo acreditar, que la gente en general tiene una gran capacidad para adaptarse y para formarse. Las políticas ayudan, pero necesitamos, lo primero, crear una conciencia y una cultura de la formación. Esto pasó con los riesgos laborales. La formación ayuda, pero sin una conciencia clara en el empresariado y en el trabajador de que es necesario formarse, que es existencial formarse, no hay curso que valga. Pues con esa reflexión nos quedamos. Alfonso Luengo, director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros a vosotros por dejarnos y explicarnos las acciones que Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Y nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y finalizamos el programa de hoy con el profesor Fidalgo. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy y lo hacemos hablando con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. Y saludos cordiales. ¿Eso quién lo decía? Eso decía José María García. José María efectivamente. García, sí. Bueno, vamos a charlar durante unos 15-20 minutos, vamos a charlar y vamos a procurar durante un cuarto de hora no hablar de Cataluña. ¿Qué le parece? No. ¿Eh? Yo, en mi casa hay una norma. Política, religión y fútbol no son temas de conversación. Efectivamente, buena norma. Bueno, vamos a continuar donde lo dejábamos ayer, como decía... Dice, vamos a estar nadie, empezaba Fray Luis de León. Fray Luis de León, efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. Después de estar 5 años en Chironá. Es verdad. Dice, vamos a estar nadie. Es verdad, es verdad. Bueno, y lo habíamos dejado en castañas. Hablando de las castañas, para que nos diera alguna recetuca que tenga que ver con las castañas. Uno de los grandes tesoros alimentarios de Asturias. Sí. Y que están por los suelos, y nunca mejor dicho, porque estamos importando castañas de León, de Galicia, de Portugal... Y del Bierzo. Bueno, de León, sí. Bueno, sí. Bercianes de León, buenísimas, por cierto. Y quitando aquí un poco que se promociona la castaña balduna y poco más, el resto es que mucho celebrar amagüestos, mucho celebrar tal, pero fomentar la producción y el uso y la transformación de castañas, salvo los 4 amagüestos por ahí, y nanay de nanay. Bueno, en los colegios se hace mucho más. Bueno, sí, pero bueno, nada, una fiestina. Una fiestina más. Hombre, que ayuda a recordar tiempos pasados, pero punto, punto y aparte. La castaña y las castañas aquí en Asturias, digamos, tenían un uso muy popular y un uso muy de señores. Sí, a ver, ¿cómo el de señores es el marrón glacé. Eso vamos a dejarlo ya, pero bien es verdad que gran parte de la producción castañera de Asturias se derivaba a las confiterías y demás para la elaboración del marrón glacé. Bien. Pero vamos a quedarnos con la casa, colpote las castañas que había en todos los pueblos y en todos los domicilios. 4 maneras de destinar castañas a la alimentación. Una, primera, como pote. Bien. Como pote, igual que hay el pote de nabos o el pote de berzas en aquella época en que aún no había patatas, y la patata, luego lo hablaremos, viene con el descubrimiento, pues los potes eran de castañas, con algo de carnes que hubiera en salazón, y bueno, y poco más, como el pote de nabos. Oiga, y los morcillos, los chorizos y las morcillas con pimentón, no había pimentón, también viene con el descubrimiento. Entonces, una forma, el pote de castañas, 2. sin más. La otra, 3 maneras muy tradicionales. Una era las castañas asadas al farol o a la brasa, sin más, que eran un poco la tradición festiva de lo que ahora llamamos los amagüestos. Les moces facendoses y reblincones plizcaben a los mozos pelos calzones y ellos al ver están gallas peres, paez que los furaben con alfileres. Claro. ¿Qué pasaba? Pues lo de siempre. Madre mía, estoy encinta. Fía mía, corazón, las castañas que comiste, ¿de qué castañeros son? Bueno, pues eso eran los amagüestos. Pero bien, entonces las castañas asadas, ya digo, directamente a la brasa o al farol, que era una especie de tambor con agujeros que se giraba con un manubrio, ¿verdad? Y ven asando ahí dentro del farol. ¿Sabes? La única precaución que había que tener, abrirles una pestaña con un cuchillín, porque si no, como digo, españaban. Cogías una entera y como te españaran la boca, ¿cuántas veces había dicho, me cae si español y una castaña en la boca? Bueno, la otra manera, cocides en corbates. ¿Qué era cocer en corbata? Con la piel exterior. No con los oricios, no, con la piel exterior. Se daba también un corte, como cuando se asaba al horno,
y se cocían en agua con un poco de sal, luego se quitaba la piel exterior y a comer. Y luego había el método más usual, que era comerles cocides en pulguines. Sí. Pulgar en Asturias significa quitar los pulgos, quitar la piel. Sí. Entonces se pelaban las castañas en su piel exterior, la de color amarronada, y se cocían en agua con un poco de sal con su piel interior. Entonces, una vez ya cocidas, blandinas, se sacaban, se iba quitando esa pielina exterior con la ayuda de un cuchillín o a mano y se iban comiendo castañas con leche, que es una maravilla. Las castañas pulguines con leche. Hay un truco que también tiene su relación con lo americano, que hay quien les echa o les pone en la cocción una ramita de canela, un poquitín de canela, aparte de la sal, y están riquísimas. Otros le echan un asperges me domine de anís. Una bendición así, asperges me domine y sopo, pues eso, unos gotines de anís. Y también, a mí me gusta más con la canela. Me saben a marrón glacé. Bueno, claro. Y están ricos. Con leche, wow, eso no hay quien lo mejore. Dan un poco ardor de estómago, pero no pasa nada. Pero bueno, tolerable. Sí, a ver, como decíamos, con bicarbonato. Bueno, eso en lo referido a las castañas. Eso en lo referido a las castañas. Lo referente a las castañas, sí. El pote, o si no, en corbates, en pulguines o en farol. Pero en farol y en los amagüestos. Pero cuidado con los amagüestos, ¿eh? Cuidado con los amagüestos. Y con el post-amagüesto. Bien, estamos a 2 días del Día de la Hispanidad. Sí, el 12 de octubre. Efectivamente, antiguamente llamado Día de la Raza. Día de la Raza. Vamos a ver cómo se celebra este año, que va a ser de aquella manera. Creo que lo de antiguamente es de cuando, de la guerra para acá, ¿eh? Como dice usted, de cuando su excelencia. De cuando su excelencia. Efectivamente. Sí. Y es más, su excelencia escribió un libro, del que luego se hizo guión y una película que se llamaba Raza. Raza, precisamente. Ya lo pusieron ahí poco, por la tele. Pues el Día de la Hispanidad, como 12 de octubre, que parece ser que es cuando Colón arribó por primera vez por ahí a la Española o no sé por dónde, y eso, pues, hombre, se escribió tanto, tan bien y tan mal y tan regular sobre lo que supuso el descubrimiento, que no cabe duda que probablemente todo lo escrito y todo lo investigado tenga su punto de verdad y su punto de mentira exagerada. De manera que recuerdo aquel libro, Los carnés del mayor Thompson, de Pierre Daninos, el coronel Thompson, el mayor Thompson, que era un inglés que primero casó con una inglesa que se llamaba Úrsula, claro, y tenía cara de caballo, y luego se casó con una francesa que lógicamente se llamaba Michelle y tenía cara de estrella luminosa, y tienen un hijo con Michelle. ¿Y qué hacer con él? Pues hombre, dice, para no quedar mal vamos a educarlo un año en un college inglés y en otro en un liceo francés. Y ahí se entera, en el college inglés, que Napoleón era un advenedizo pequeño, gordito, que como Francia era un desastre, llegó payado y un puñetazo sobre la mesa y ala, se hizo emperador. Claro, hasta que a Wellington se le pusieron en la cabeza y dijo, tú para Santa Elena y se acabó. Cuando estudia en Francia se entera que Napoleón era un hombre de un genio militar impresionante, un estratega fuera de lo normal, un hombre que conquistó a media Europa, que media Europa giraba en torno al imperio francés y que tuvieron que ponerse de acuerdo gran parte de las naciones del mundo para poder derrotarlo y aún y así sobrevivió a todo. Entonces, ¿quién era Napoleón? Pues un paisano con úlcera de estómago que sabía mucho de estrategia militar, evidentemente, y que llegó a donde llegó por su valía. Bueno, pues con el descubrimiento pasa lo mismo. Si leemos por un lado a Fray Bartolomé de las Casas, o leemos por otro a Fray Bernardino de Sahagún, o a Gonzalo Fernández de Oviedo, y a otros tantos historiadores de la época, pues vamos, uno coge un barullo mental. Pero dentro de todo ese mare magnum
de verdades y mentiras, de minimalismos por un lado y de maximalismos por otro, llegamos a una conclusión. Europa, en su vertiente alimentaria, debe mucho, muchísimo al descubrimiento de América. Sí, sí, sin duda. De allí nos vienen las patatas. Sí. Cuando en 1542 llegan por primera vez a Europa, vía Sevilla. De ahí nos vienen las alubias, les faves. Sí. Aunque aquí ya había unas faves pequeñines, Sí. le llamaban los fesoles de Aragón. Bien. Del descubrimiento El y de maíz. América nos viene el maíz, Maíz. que fue el gran aporte de hidratos de carbono, de harina, como las patatas, de pueblos que no teníamos. Sí, sí, sí. Aquí en Asturias el trigo había algo de escanda Sí. y poco. Sí. La escanda muy buena, pero si había poca. Y entonces el maíz vino, con él vino la pelagra, bien, pero es que Sí. no sabíamos moler el maíz como lo hacen. Porque, ¿cómo es que en Asturias vino la pelagra como mal endémico, consecuencia del maíz? Y en el Perú, y en México, y en Hispanoamérica, que comen maíz a punta pal. Ah, es que ahí primero lo maceraban en agua de cal. Y así, en esa maceración alcalina, se liberaba la niacina, que es el factor antipelagra. Y aquí lo molíamos moliendo en el molín de moler, ¿eh? Sí. Bueno, si quieres que te corteje molinera de Santianes, pues ya sabemos lo que pasa. Bien. Al molín a moler y a la fuente va por agua, claro, pues, siempre pasan cosas. Bueno, pero iba diciendo yo... Los alimentos que habían llegado de América. Pues viene Tomate. el maíz, viene el pimiento, y con el pimiento el pimentón, Claro. o el pimiento seco molido, que luego va a ser la base de todos los embutidos. Sí, sí, Morcillas, chorizos... Claro, aquí se hacían morcillas de sangre, Sí, pero sí. sin pimiento porque no lo había. No lo sin había, no lo pimentón. había, sin duda. Claro. El botillo, el chosco, los chorizos, el morco, todos los embutidos, todo. hasta el espetac. Sí. Bueno, No hablemos de ese tema, no hablemos de Bueno. ese tema. y el gran industria del pimentón, tanto en Murcia como en Extremadura, el pimentón de la Vera, y no digo el murciano, lo mismo, etcétera. Los tomates, que en España fueron alimento muy querido desde el siglo XVII-XVIII. Bien es verdad que por otros países les tenían cierta prevención. tenían reparo, sí. En Italia le decían el pomo d'amore, la manzana del amor, y claro, era un tanto afrodisíaca. En Francia, hasta bien entrado el siglo XX, la señora que se la veía comiendo o tocando tomates, era como ponerle una etiqueta de llevar el jubón de picos pardos, ¿eh? Casi nada. Es así, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O llevar medias azules, ¿no? Ya. Claro, Claro, ¿por lo qué? decía al cantar. Sí. Fuiste al camino de la Pola y llevaste medias azules. Sí. Llevasteles emprestaes, Sí. que aquellas no eran tuyas. ¿Por qué? Porque el uso del jubón de picos pardos o el uso de medias verdes o azules, era obligado en las señoritas de vida alegre. Ah. Y por eso lo que iba al Carmín de la Pola llevaba las medias azules emprestaes, Emprestaes, que aquellas no eran suyas. Claro, 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 qué Claro. curioso. Y va de picos pardos, claro, va de picos pardos, porque las señoritas estas llevaban el jubón, era obligatorio llevar jubón, el chaleco Sí, sí, de sí, sí. picos pardos. De picos pardos. Ya había de aquella. Bueno, Ya había de aquella. casi nada. Bueno, y todo esto. Pero esto vuelvo a lo mismo. Fíjate, Estados Unidos, Sí. la gran nación de La gran Estados potencia. Unidos. ¿Por qué fue gran nación? Por la emigración irlandesa. Sí. ¿Y por qué le emigró la gente de Irlanda? Porque hubo una hambruna al fastidiarse la cosecha de La patatas. cosecha de patatas. O sea que fíjense ustedes Como haría la, Churchill. la importancia que tuvo el que el descubrimiento de América ha hecho posible Claro. que la patata llegara a Europa. Claro, 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 claro. Bueno, antes de irnos, voy a hacer una pregunta. ¿De dónde era Colón? Vamos a ver. Hay quien dice que era gallego, hay quien dice que era catalán. No. Sí, hay quien dice, bueno, bien. Yo tengo un libro escrito hace muchos años y editado por Prensa Española que se llama Descubrir al descubridor. Y en ese libro el autor
pretende demostrar que el conde de Viana, Sí. el príncipe de Viana, perdón, el príncipe de Viana, que era de Bragueta Alegre, Sí. tenía un secretario aragonés Sí, que se llamaba Jaume Colom, sí, terminado en M. en M. El casado, Coloma, con una señora de buen ver, es Sí. decir, con esencia, presencia y potencia. Ahí estamos, ahí estamos. Consecuencia, que el príncipe de Viana, con relativa frecuencia, mandaba a su secretario con alguna embajada, pues fuera a Cataluña, fuera a Valencia, fuera a Castilla. Sí. Claro, de aquello no había el AVE ni esas cosas, Ahora y en tampoco. esa embajada el señor se echaba un par de meses o 7. Consecuencia que en una de esas idas y venidas su señora apareció embarazada, Sí. pero como por derecho español, habiendo matrimonio, los hijos son siempre del marido, aunque éste estuviere foráneo, pues lo nacido se apellidó Colón. Colón. Ah, pues mire, yo siempre me habían enseñado de pequeño Tengo un libro, Cristóbal Colón, gran marino genovés. Genovés, siempre se Me habían dijo dicho. que era Pero bueno, genovés de hay Génova. distintas tendencias. Sí, sí, sí. Pero el libro ese, que ya digo, es un señor que parece historiador muy documentado. sí, sí. Pero vete Claro. tú a saber. Claro. Bueno, pues así llegamos al final con el enigma de dónde era Colón. Bueno, pues algún día lo sabremos o no. Tampoco importa muy bien de dónde era. Bueno, era como el poema aquel de Viriato. ¿Quién fue Viriato? Fue un genial cartaginés, hijo de Napoleón y de Pepa, su mujer. Al terminar la pelea y sucumbir el imperio, Viriato, no, y salir del cautiverio, Viriato se fue a Corea y se incautó del imperio. Y nombrando general de sus huestes a Negrín, derrotó al general Prim junto al mar Madagascar. Pero como a Derramán le debía al califato, un sobrino de Viriato aportó sobre Milán y una escuadra numerosa al mando de Caracalla le derrotó en la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, pues lo mismo. Algo así, algo así. Lo mismo. Profesor Fidalgo, nos vemos dentro de una semana. Aquí estaremos. Vale, Buenas noches. muy bien. Nos vamos rápidamente. Mañana volvemos a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta luego.